Hola a todos, nosotros somos el grupo 11, María Hoyos, Sebastián Medina, Valentina y yo, Antonio. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra discusión, pensamientos, opiniones del documental La Cueva de los Sueños Olvidados, realizado por Werner Herzog en el año 2010. Perfecto. Para empezar hablando sobre este documental, a mí me pareció muy interesante la manera en la que recalcaban las pinturas que encontraron dentro de la cueva y como lo que esto los hacía pensar sobre las vivencias de quienes las habían hecho y lo que ellos querían expresar con esto. Y también me pareció muy chévere que habían muchos de animales. Siento que de los otros documentales que habíamos visto, en este había un mayor énfasis en los animales y pues siento que eso puede significar algo para esta comunidad y como la importancia que tenían ellos en sus creencias. Sí, es cierto, yo comparto mucho lo que dices al final de los animales, también me pareció muy interesante. Y otra parte que me llamó mucho la atención fue que en una parte del documental están en la cueva y ellos se quedan en silencio. Y en ese momento se dan cuenta que podían escuchar como ese latido de sus corazones, como ese ritmo de lo que habíamos hablado antes. Y llegan como a la inquietud o como a la cuestión de que si ese latido que ellos sentían era semejante o se relacionaba con aquel de los habitantes cavernícolas que vivieron, habitaron, decoraron, por decirlo así. Interesante eso que dijiste. A mí me pareció también interesante cómo estas, est- estos dibujos de animales siempre están escondidos, siempre están en la oscuridad y me recuerda un poco desde un punto de vista de la arquitectura a el barroco, porque es como una escena muy teatral. Entonces los animales tienen muchas extremidades, intenta hacer movimiento y como una escenografía en todas estas paredes con diferentes relieves y todo generando como un movimiento, como un sueño. Y es algo que está muy potente en la mente humana, no solo para los de esa época, sino incluso para los científicos que entienden todos estos conceptos, es algo potente, muy interesante. Y además podría ser el origen esta, de estas representaciones artísticas ya más avanzadas, ¿no? O muy cercano al origen. Bueno, pues es no solo es importante como ver el lado artístico de sus estatuillas o de su pintura, sino que también verlo algo como más misterioso, debido porque el hombre no solo hace las cosas por hacerlas, sino hay una razón de ser. Y pues ellos como siendo la representación del hombre en esa época, pues también debería tenerlo para cada una de sus acciones. Y entonces podemos verlo como esa representación de estatuillas de antropomórficas o, o de sus pinturas en las rocas, tal vez sea como una representación de sus creencias, ¿sí? De, no podría llamar la religión, pero pues sí sus creencias. Y pues también viéndolo desde ese aspecto así misterioso, podemos ver que las cuevas poseían algo especial, un significado especial para ellos, pues porque el Homo siempre volvía a ellas, ya sea pues como podemos ver en el documental que las pinturas tenían dataciones de diferentes épocas, a veces hasta sobreponían sobre las pinturas de los antecesores, y pues todo esto nos deja ver que teniendo en cuenta como una analogía con el catolicismo, pues tal vez esto era más bien como un santuario, ¿sí? Que tenía como un objetivo marcado y a través de un constructo social creado a través de la imagen y las estatuillas. Entonces, tal vez realmente ellos sí creían en algo, pero la pregunta es, ¿en qué? En la naturaleza. La naturaleza era su todo, porque ellos venían el alimento, la ropa, o realmente hay algo más. Claro, chévere analogía. Una forma muy bonita de ver lo que es la conexión humana a través del arte.
y también como conectándolo con temas anteriores que hemos visto, como es verlo como esos, los dos ritmos de dos grupos que, de personas que viven en tiempos distintos de la humanidad, se relacionan o se conectan por ese pasado común, bueno, no pasado común, sino por ese como habilidad común del arte, como el entendimiento del arte y la apreciación por el arte, y me parece muy interesante.